Capítulo 1. La lira que domaba bestias y el amor que desafió a la muerte. En los tiempos antiguos, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y las musas inspiraban a los hombres con su divina presencia, nació en Tracia un niño destinado a poseer el don musical más extraordinario que jamás hubiera conocido la tierra. Su nombre era Orfeo, y su linaje era tan excelso como su talento, pues era hijo del brillante Apolo, dios de la música, la poesía y las artes, y de Calíope, la más sabia y elocuente de las 9 musas que habitaban el monte Helicón. Desde su nacimiento, los cielos mismos presagiaron que aquel niño no sería un mortal ordinario, sino alguien cuya música trascendería los límites del mundo conocido y penetraría incluso en los reinos más oscuros y prohibidos de la existencia. Apolo, orgulloso de su hijo, le obsequió una lira de 7 cuerdas forjada por los propios cíclopes, y las musas le enseñaron a tocarla con tal maestría que cuando sus dedos rozaban las cuerdas, el sonido que emanaba no era meramente música, sino pura magia celestial transformada en melodía. El poder de su arte era tal que cuando Orfeo cantaba acompañado de su lira, las bestias más feroces se acercaban mansas y dóciles, los leones se echaban a sus pies como corderos, los lobos olvidaban su hambre voraz y las aves del cielo descendían para posarse en sus hombros. Los árboles inclinaban sus ramas hacia él como si quisieran escuchar más de cerca aquellas notas divinas, y las piedras mismas, esos seres inertes y sin vida, rodaban lentamente desde las montañas para formar círculos alrededor del músico celestial. Los ríos detenían su curso caudaloso para que sus aguas pudieran reflejar con perfecta quietud el rostro del hijo de Apolo, y hasta el viento cesaba su aullido para no interrumpir la perfección de sus cantos. Orfeo creció en Tracia rodeado de admiración y reverencia, y su fama se extendió por toda Grecia como el fuego se propaga por un bosque seco. Hombres y mujeres viajaban desde las ciudades más remotas para escuchar aunque fuera una sola nota de su lira mágica, y reyes y príncipes le suplicaban que permaneciera en sus palacios para deleitar a sus cortes. Pero el corazón de Orfeo, a pesar de toda su grandeza y de todos los honores que recibía, permanecía vacío, pues no había encontrado todavía aquello que su alma anhelaba con desesperación: el amor verdadero. Hasta que un día, mientras caminaba por los bosques sagrados de Tracia cantando una melodía melancólica, sus ojos se posaron sobre la figura más hermosa que jamás hubiera contemplado. Era Eurídice, una ninfa de los bosques cuya belleza superaba la de las flores más exquisitas de la primavera, cuya gracia al moverse entre los árboles era como la danza de las hojas mecidas por la brisa más suave. Sus ojos brillaban con la pureza de los manantiales cristalinos y su cabello fluía como cascadas de oro líquido sobre sus hombros delicados. Orfeo quedó paralizado, incapaz de continuar su canto, pues por primera vez en su vida su voz se había quebrado ante la contemplación de algo más hermoso que su propia música. Y así fue como el más grande de todos los músicos, el hijo del mismísimo Apolo, experimentó por primera vez el poder abrumador del amor, ese sentimiento que ninguna lira podría expresar completamente, ese fuego que arde más intenso que el sol del mediodía. Eurídice también había quedado cautivada por Orfeo, no solo por su apariencia gentil y su porte noble, sino principalmente por la música que había escuchado resonar entre los árboles antes de verlo. Aquella melodía había tocado su corazón de ninfa con una intensidad que ningún mortal había logrado jamás. Se acercó a él con timidez, y cuando sus miradas se encontraron, ambos supieron sin necesidad de palabras que sus destinos estaban entrelazados por los hilos invisibles que tejen las moiras. Orfeo le cantó entonces la más bella de todas las canciones de amor que jamás se hubieran compuesto, una melodía que hizo florecer las rosas silvestres fuera de estación y que convirtió el canto de los pájaros en un coro celestial. Eurídice lloró de emoción y sus lágrimas al caer sobre la tierra hicieron brotar violetas púrpuras.
Desde ese momento fueron inseparables, y su amor creció con tal intensidad que los propios dioses en el Olimpo observaban con envidia la felicidad que compartían. No pasó mucho tiempo antes de que Orfeo pidiera la mano de Eurídice, y ella aceptó sin dudarlo un solo instante. Pero antes de sumergirte completamente en esta historia de amor que desafió incluso a la muerte misma, suscríbete a Club Mitológico, porque aquí desentrañamos los relatos más fascinantes y conmovedores de la mitología clásica. Y ahora dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque el destino de estos amantes te conmoverá hasta las lágrimas. La boda de Orfeo y Eurídice fue celebrada con toda la pompa que merecía la unión de dos almas tan puras y nobles. Acudieron ninfas de todos los bosques, sátiros que por una vez abandonaron sus travesuras para presenciar la ceremonia, y hasta algunos dioses menores descendieron del Olimpo para bendecir aquella unión. Sin embargo, desde el principio hubo señales funestas que auguraban desgracia. Himeneo, el dios del matrimonio, apareció para oficiar la ceremonia, pero su antorcha nupcial despedía un humo negro y denso que hacía llorar los ojos de los presentes, y por más que él la agitaba, la llama no lograba arder con el brillo acostumbrado. Los ancianos que presenciaban la boda murmuraban entre sí que aquello era un mal presagio, pero Orfeo y Eurídice, cegados por su amor, no prestaron atención a tales advertencias. Los primeros días de su matrimonio fueron de una felicidad tan perfecta que parecía imposible que algo pudiera empañarla. Orfeo componía canciones nuevas cada día, inspiradas en la belleza de su esposa, y Eurídice le correspondía con una devoción tan absoluta que su amor se convirtió en leyenda entre todos los mortales. Pero la felicidad, esa flor tan hermosa y tan frágil, estaba destinada a marchitarse con cruel rapidez. Un día, mientras Eurídice paseaba por los prados floridos cerca de su hogar, gozando de la tibieza del sol y del perfume de las flores silvestres, fue avistada por Aristeo, un pastor que quedó prendado de su belleza. Aristeo, consumido por un deseo impuro e irresistible, comenzó a perseguirla con intenciones deshonestas. Eurídice, aterrorizada, corrió desesperadamente tratando de escapar de su perseguidor, atravesando bosques y saltando arroyos, llamando a gritos el nombre de su amado Orfeo. En su huida ciega y desesperada, no vio la serpiente venenosa que yacía enroscada entre la hierba alta. Pisó sobre el reptil y éste, enfurecido, la mordió en el tobillo inyectándole su veneno mortal. Eurídice cayó al suelo sintiendo cómo el frío de la muerte se extendía rápidamente por sus venas. Sus gritos llegaron demasiado tarde a oídos de las ninfas cercanas, quienes acudieron presurosas solo para encontrarla agonizante. En cuestión de minutos, el veneno había completado su obra letal, y Eurídice exhaló su último suspiro mientras pronunciaba el nombre de Orfeo. Su alma, arrancada violentamente de su cuerpo joven y hermoso, descendió inmediatamente a las sombrías profundidades del inframundo, cruzando el río Estigia en la barca de Caronte para nunca más regresar al mundo de los vivos. Cuando Orfeo recibió la noticia de la muerte de su amada, su dolor fue tan inconmensurable que su grito de angustia hizo temblar las montañas de Tracia. Cayó de rodillas abrazando el cuerpo sin vida de Eurídice y lloró con tal desesperación que las piedras a su alrededor comenzaron a agrietarse. Durante días enteros permaneció junto a su tumba, negándose a comer o beber, tocando su lira canciones tan tristes que los mismos dioses del Olimpo lloraban al escucharlas. Las ninfas del bosque le suplicaban que aceptara su destino, que comprendiera que la muerte era inevitable para todos los mortales. Pero Orfeo, el hijo de Apolo, no estaba dispuesto a aceptar la separación eterna de su amada. Una idea imposible, una decisión que ningún mortal había osado tomar jamás, comenzó a formarse en su mente atormentada. Si ningún poder en la tierra podía devolverle a Eurídice, entonces descendería él mismo al reino de los muertos, al terrible inframundo donde ni siquiera los dioses olímpicos se aventuraban sin temor.
y con el poder de su música persuadiría a los mismos señores de la muerte para que liberaran a su esposa. Era una empresa desesperada, suicida, imposible. Pero el amor verdadero no conoce límites, no acepta la palabra imposible. Y así, Orfeo tomó su lira y emprendió el descenso más aterrador que mortal alguno hubiera intentado jamás. El descenso al Hades, al reino eterno de las sombras y el olvido, dispuesto a recuperar a Eurídice o a perecer en el intento. Capítulo 2. El descenso al Hades y la condición fatal. El camino hacia el inframundo no era conocido por los mortales comunes, pues los dioses habían ocultado cuidadosamente las entradas a ese reino prohibido para que los vivos no perturbaran el descanso eterno de los muertos. Sin embargo, Orfeo, guiado por su desesperación y por el conocimiento divino heredado de su padre Apolo, encontró una de las puertas secretas, una caverna oscura y profunda en las montañas de Tracia, conocida como la Garganta del Diablo, desde donde emanaba un aire gélido que helaba hasta los huesos más fuertes. Los mortales evitaban aquel lugar maldito, pues decían que quien entraba jamás regresaba, y los animales huían despavoridos cuando se acercaban a sus inmediaciones. Pero Orfeo, con su lira en mano y el corazón destrozado por el dolor, no sentía miedo alguno, pues nada en el mundo de los muertos podía ser más terrible que la vida sin Eurídice. Descendió por las escaleras de piedra húmeda que se hundían en las entrañas de la tierra, donde la luz del sol jamás había penetrado, donde el silencio era tan absoluto que el sonido de sus propios pasos resonaba como truenos en la oscuridad. A medida que descendía, el aire se volvía más denso y pesado, y comenzó a escuchar los lamentos lejanos de las almas en pena, aquellos gritos desgarradores de quienes habían sido condenados a sufrir eternamente por sus crímenes en vida. El camino parecía no tener fin, descendiendo cada vez más profundo en espirales interminables hasta que finalmente llegó a las orillas del río Estigia, aquel torrente oscuro y helado que separaba el mundo de los vivos del reino de los muertos. Allí, en la niebla espesa que cubría las aguas negras como la tinta, se encontraba Caronte, el barquero anciano y horrendo cuya única función durante toda la eternidad era transportar las almas de los difuntos al otro lado del río. Caronte, con su rostro cadavérico y sus ojos hundidos que brillaban con una luz fantasmal, observó a Orfeo con sorpresa y desconfianza, pues era la primera vez en incontables siglos que un mortal vivo se presentaba ante él solicitando cruzar hacia el reino de los muertos. El barquero negó el paso a Orfeo con voz áspera y cruel, diciéndole que su barca solo transportaba almas que habían pagado el precio de la muerte, no cuerpos vivos que aún respiraban. Pero entonces Orfeo tomó su lira y comenzó a tocar una melodía tan lastimera, tan llena de dolor y amor verdadero, que incluso el corazón petrificado de Caronte, ese ser que había presenciado millones de tragedias sin inmutarse jamás, se conmovió hasta las lágrimas. La música de Orfeo hablaba de amor eterno, de pérdida insoportable, de la injusticia de que dos almas destinadas a estar juntas fueran separadas por el capricho cruel del destino. Caronte, por primera y única vez en toda su existencia eterna, permitió que un mortal vivo subiera a su barca y cruzara el río Estigia. Al otro lado del río, Orfeo se enfrentó a nuevos horrores. El cancerbero, el monstruoso perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada al Hades propiamente dicho, aquel guardián feroz cuyos aullidos podían enloquecer a cualquier hombre. Las 3 cabezas del cancerbero gruñían amenazantes, sus colmillos como espadas brillaban en la penumbra, y su cola de serpiente se agitaba lista para atacar. Pero una vez más, Orfeo empleó su música divina, tocando una canción de cuna tan dulce y melancólica que las 3 cabezas del cancerbero se fueron calmando progresivamente hasta que finalmente el monstruo se echó mansamente a los pies del músico, permitiéndole pasar sin causarle daño alguno.
A medida que Orfeo avanzaba por los campos del Hades, presenciaba los castigos eternos de los condenados. Vio a Sísifo empujando eternamente su roca montaña arriba solo para verla rodar de vuelta. Vio a Tántalo sumergido en agua que desaparecía cuando intentaba beber y bajo ramas con frutos que se alejaban cuando intentaba alcanzarlos. Vio a Ixión atado a una rueda de fuego que giraba sin cesar, y a las Danáides tratando inútilmente de llenar vasijas sin fondo. Todos estos condenados sufrían tormentos que nunca cesarían, que continuarían por toda la eternidad como castigo por sus crímenes. Pero cuando la música de Orfeo resonó en aquellos lugares de tormento, sucedió algo que jamás había ocurrido antes. Los castigos se detuvieron. La roca de Sísifo se mantuvo quieta en la cima. El agua no huyó de Tántalo y éste pudo beber por primera vez en milenios. La rueda de Ixión cesó su giro infernal y las vasijas de las Danáides se llenaron milagrosamente. Todos los espíritus del inframundo, incluso aquellos condenados a los peores sufrimientos, lloraban al escuchar la música de Orfeo, pues su arte les recordaba lo que habían perdido: la vida, el amor, la luz del sol. Las sombras de los muertos se congregaban a su alrededor como mariposas atraídas por una llama, ansiosas de escuchar aunque fuera una nota más de aquella melodía que les devolvía por un instante la memoria de sus existencias pasadas. Finalmente, Orfeo llegó al palacio de Hades y Perséfone, los temibles soberanos del inframundo, aquellos dioses ante quienes hasta los olímpicos sentían reverencia y temor. Hades, el señor de los muertos, estaba sentado en su trono de ébano negro, con su cetro en una mano y su corona de sombras en la cabeza, observando a Orfeo con expresión severa e impenetrable. A su lado estaba Perséfone, la reina del inframundo, quien pasaba 6 meses de cada año en aquel reino oscuro cumpliendo su obligación, y cuyo corazón guardaba todavía recuerdos de la luz y la primavera. Orfeo se arrodilló ante los dos dioses y comenzó a tocar y cantar la súplica más hermosa y desgarradora que jamás se hubiera escuchado en aquel lugar de muerte. Cantó sobre su amor por Eurídice, sobre cómo su vida había perdido todo significado sin ella, sobre cómo estaba dispuesto a quedarse en el inframundo para siempre si eso significaba estar junto a su amada. Su voz se quebraba de emoción al suplicar que le devolvieran a Eurídice, prometiendo que cuando llegara su hora natural de morir, regresaría voluntariamente al Hades sin resistencia. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sus dedos arrancaban de la lira notas que expresaban un dolor tan profundo que las mismas piedras del palacio parecían llorar. Perséfone, conmovida hasta lo más profundo de su ser, comenzó a sollozar abiertamente, pues ella misma conocía el dolor de la separación, el sufrimiento de estar lejos de aquellos a quienes se ama. Incluso Hades, el dios inmutable cuyo corazón había sido endurecido por milenios de presenciar la muerte y el sufrimiento, sintió que algo se quebraba dentro de él al escuchar aquella música. Por primera y única vez en toda la historia del cosmos, los señores del inframundo accedieron a quebrantar las leyes inmutables de la muerte. Hades declaró con voz solemne que permitiría a Eurídice regresar al mundo de los vivos junto a Orfeo, pero impuso una condición absoluta e innegociable. Orfeo debería caminar delante de Eurídice durante todo el trayecto de regreso hacia la superficie, y bajo ninguna circunstancia podría voltear la cabeza para mirarla hasta que ambos hubieran salido completamente del inframundo y la luz del sol bañara por completo el rostro de Eurídice. Si Orfeo miraba hacia atrás, aunque fuera por un instante, antes de cumplir esta condición, Eurídice sería arrebatada de vuelta al Hades para siempre, y esta vez no habría segunda oportunidad. Orfeo aceptó sin dudar, su corazón rebosante de alegría y esperanza al saber que recuperaría a su amada. Los dioses cumplieron su palabra, y el alma de Eurídice fue convocada desde las profundidades donde residían las sombras de los muertos recientes. Ella apareció ante Orfeo con su forma etérea y pálida,
todavía llevando en su tobillo la marca mortal de la mordedura de serpiente, pero con sus ojos brillando de amor al ver nuevamente a su esposo. Orfeo comenzó entonces el ascenso más difícil de su vida, caminando hacia adelante mientras escuchaba detrás de sí los pasos ligeros e inciertos de Eurídice. El camino de regreso era largo y tortuoso, lleno de peligros y obstáculos que debían sortear con cuidado. Orfeo hablaba constantemente, diciéndole a Eurídice palabras de aliento, describiéndole cómo sería su vida juntos una vez que regresaran al mundo de los vivos, pero sin voltear jamás la cabeza. Pasaron junto al cancerbero, que gruñó amenazante, y Orfeo sintió el impulso de mirar hacia atrás para asegurarse de que Eurídice estuviera a salvo, pero resistió. Cruzaron nuevamente el Estigia en la barca de Caronte, y aunque Orfeo escuchó un gemido suave de Eurídice que le heló la sangre, mantuvo su mirada fija hacia adelante. Subieron por las escaleras interminables que conducían hacia la superficie, y con cada paso la tentación de mirar hacia atrás se volvía más insoportable. Orfeo comenzó a dudar. ¿Y si los dioses lo habían engañado? ¿Y si Eurídice no estaba realmente detrás de él? ¿Y si había perdido el rastro en la oscuridad? Los pasos que escuchaba detrás sonaban cada vez más débiles, más lejanos, y el terror comenzó a apoderarse de su corazón. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de agonía, Orfeo vio ante sí la entrada de la cueva y la luz gloriosa del sol que se filtraba desde el exterior. Dio un paso hacia la luz, sintiendo su tibieza en el rostro, y la alegría lo inundó creyendo que lo había logrado. Pero en ese momento crucial, dominado por la desesperación y la necesidad imperiosa de confirmar que Eurídice estaba realmente con él, Orfeo cometió el error fatal. Giró su cabeza para mirarla. Lo que vio fue la imagen más desgarradora que jamás presenciaría. Eurídice estaba allí, a solo unos pasos detrás de él, con su mano extendida hacia él y una expresión de amor infinito en su rostro. Pero su pie todavía se encontraba en la sombra, aún no había sido completamente bañada por la luz del sol. En el instante en que sus miradas se encontraron, una fuerza invisible y terrible comenzó a arrastrar a Eurídice de vuelta hacia las profundidades. Ella no gritó, no se quejó, solo lo miró con profunda tristeza y comprensión, extendiéndole los brazos mientras su forma se volvía cada vez más etérea y transparente. Orfeo intentó desesperadamente sujetarla, pero sus manos atravesaban el cuerpo espectral de su amada como si fuera humo. Eurídice pronunció por última vez el nombre de Orfeo, un susurro débil como el viento, antes de desvanecerse completamente en el aire, arrastrada de vuelta al reino de los muertos para siempre. Orfeo quedó paralizado en la entrada de la cueva, cayendo de rodillas con los brazos extendidos hacia la oscuridad que le había arrebatado a Eurídice por segunda vez. Su grito de angustia resonó por todas las montañas de Tracia, un aullido de dolor tan profundo que los mismos dioses del Olimpo lo escucharon y lloraron. Intentó regresar al inframundo, corrió de vuelta hacia la entrada, pero esta vez Caronte le negó el paso con crueldad, diciéndole que había tenido su oportunidad y la había desperdiciado. Durante 7 días y 7 noches, Orfeo permaneció en las orillas del Estigia, suplicando, llorando, tocando su lira, pero las puertas del inframundo permanecieron cerradas para él. Derrotado y destrozado, Orfeo regresó al mundo de los vivos, pero era solo un cascarón vacío del hombre que había sido. Vagó por las tierras de Tracia durante 3 años, rechazando el amor de todas las mujeres que se le ofrecían, permaneciendo fiel al recuerdo de Eurídice. Su música se volvió tan triste que quien la escuchaba caía en profunda melancolía. Finalmente, las Ménades, seguidoras enloquecidas de Dionisio, ofendidas por su rechazo constante, lo atacaron en un frenesí báquico. Lo despedazaron miembro por miembro y arrojaron su cabeza y su lira al río Ebro. Pero incluso en la muerte, el amor de Orfeo no cesó. Se cuenta que su cabeza, mientras flotaba río abajo, seguía pronunciando el nombre de Eurídice,
y su lira continuaba emitiendo melodías lastimeras. Su alma descendió finalmente al inframundo, donde por fin pudo reunirse con su amada Eurídice, y allí permanecen juntos por toda la eternidad, caminando por los campos de Asfódelos, donde nunca más tendrán que separarse. Los dioses, conmovidos por su amor trágico, pero imperecedero, transformaron su lira en una constelación que brilla en el cielo nocturno, recordándonos para siempre que el amor verdadero trasciende incluso la muerte, y que algunos sacrificios, aunque terminen en tragedia, son testimonio de la grandeza del espíritu humano. Si esta historia de amor y pérdida te ha conmovido tanto como a nosotros, suscríbete a Club Mitológico, porque seguiremos explorando los mitos más profundos y hermosos que la antigüedad nos ha legado. Esas historias eternas que nos recuerdan lo que significa ser humano, amar con toda el alma y enfrentar con dignidad el destino inexorable que nos aguarda a todos.